Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señores del Partido Popular, qué suerte tienen. Que hagan lo que hagan, presenten lo que presenten. El Grupo Parlamentario de Podemos baja aquí, contesta al Partido Socialista, increpa al Gobierno y nos hemos quedado sin saber muy a ciencia cierta qué es lo que opina de su proposición de ley. Pero bueno, voy a decirles lo que opina mi Grupo Parlamentario. Verá. Nosotros creemos, y permítame decírselo desde los puros efectos dialécticos, creemos que es una actuación, una proposición de ley oportunista. Le insisto, desde meros efectos dialécticos. Creemos que, efectivamente, ustedes utilizan el momento en el cual nos encontramos, en que de forma, en muchísimas ocasiones ficticia, se está poniendo en jaque la sanidad pública asturiana, haciendo escarnio de lo que es un síntoma de la misma, que no tiene por qué ser el síntoma más importante ni el de indicador de mayor calidad. Ustedes lo están utilizando, pero además es que aquí hay una pequeña triquiñuela, y es que lo están utilizando cuando previamente, en cierta medida, tendrán que reconocer conmigo que han sido causantes del problema. Entonces, causamos el problema, lo publicitamos, hacemos escarnio del mismo y luego, eso sí, parece que intentamos solucionarlo. Miren, decía usted, señora Fernández, que el Gobierno no le había vetado económicamente la proposición de ley. Hombre, eso es una triquiñuela legal, lo podríamos llamar. Mire, no le ha vetado económicamente la ley porque usted ha sacrificado el principio de seguridad jurídica para que no se lo vetaran, porque su ley no va a entrar en vigor a los 20 días desde la publicación de su aprobación, como ocurre con el resto de las leyes en este país. Su ley entraría en vigor con un hipotético decreto de aprobación de presupuestos. Hombre, convendrá conmigo que eso, desde luego, es legal, ¿cómo no va a serlo? Pero es una pequeña triquiñuela que evita de esa forma el veto del Gobierno. Por tanto, no es una fortaleza de su proposición de ley que no se haya hecho ese veto. Evidentemente, ustedes están en la oposición y no tienen por qué presentar una memoria económica, porque lo cierto es que cuando uno está en la oposición puede pedir lo imposible. ¿Qué problema hay? Para eso, en ocasiones, además, se está en la oposición, para pedir lo imposible. Pero verán, los expertos de la Consejería han calculado que, de aplicarse con las garantías que ustedes prevén y con los plazos que ustedes prevén también, esta proposición de ley de garantías, estaríamos drenando, podemos utilizar esa palabra, del sistema público al sistema privado varias decenas de millones de euros. Eso, evidentemente, afectaría de forma clara a la sostenibilidad del sistema. Pero usted decía que teníamos que bajar aquí a hablar de la proposición de ley sin prejuicios. Y yo quiero hacerlo, señora Fernández. Mire, sin prejuicios le digo que, además, esta ley restringe garantías. Restringe garantías porque vincula las garantías, valga la redundancia, que se prevén en la misma a estar en tenencia de una tarjeta sanitaria que ustedes mismos les han quitado a aquellas personas que se encuentran en el territorio en situación irregular. Primera restricción de garantías, que entendemos que no es legal. Pero espere que continúo. También restringe las garantías de los menores extranjeros en situación administrativa irregular, que está totalmente prohibida por el Real Decreto del 2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Restringe también derechos en el ámbito de las instrucciones previas, porque ustedes vinculan de nuevo estar en posesión de esa tarjeta sanitaria a la posibilidad de emitirlas. Oiga, las instrucciones previas las puede emitir cualquier ciudadano español, tenga o no tenga tarjeta sanitaria. Le estoy hablando de hechos, de análisis jurídico, señora Fernández. Usted decía que no quería prejuicios, que quería hechos, y es lo que le estoy ofreciendo. Mire, además, esta ley, tal y como está prevista, usted lo sabe, tiene un efecto llamada para la industria hospitalaria, clínica, para la industria sanitaria privada, porque en Asturias no hay industria sanitaria privada con capacidad suficiente para ser capaz, de repente, de asumir todo este volumen de trabajo que ustedes, de un día para otro, quieren enviarle. Ustedes incurren, además, a lo largo de toda la ley en una confusión, yo creo que buscada, porque no la voy a atribuir al desconocimiento, sino a la voluntad, una confusión permanente entre sistema sanitario público y sistema sanitario privado. Permanente y buscada porque es evidente que lo que a ustedes les interesa es que se empiece a diluir esa diferencia entre el uno y el otro. Existe, como ya se dijo aquí, un derecho a una segunda opinión médica, ya existe derecho a una libre elección
de médico, evidentemente limitada a un sistema de cupos y a un sistema de adscripción territorial. Tal y como ustedes lo plantean, ¿qué es? ¿Que están planteando un área sanitaria única? Porque la libre elección de médico de atención primaria, de pediatra y de enfermera a todo el territorio autonómico, evidentemente solo es posible si estamos hablando de un área sanitaria única. Quizás es que han cambiado de idea y quieren implantar aquí el modelo que ya existe en Madrid. Verá, además, ustedes establecen una serie de fechas y de días para que entren en vigor esas garantías en las que no tienen en cuenta ni la gravedad de la dolencia ni la afectación que la misma pueda tener para la vida cotidiana del paciente. Y nosotros entendemos que esos son criterios de prioridad que deben ser tenidos en cuenta. En el decreto que nosotros ofrecemos, señor Gaspar, no solo cambian las garantías, no solo cambian los tiempos, se eliminan determinadas garantías como la primera consulta en el ámbito privado, porque entendemos que eso facultaría al ámbito privado a pedir luego pruebas diagnósticas en el ámbito público, lo que podría convertirse evidentemente en una gran sangría. Pero es que además habrá muchas más diferencias, porque usted sabe sobradamente que nuestro modelo sanitario no es el modelo sanitario del Partido Popular. Ahora bien, usted tendrá que convenir conmigo que incluso el mecanismo más perfecto, para ser perfecto y para ser considerado como tal, tiene que tener previstos en sí mismo sus propios mecanismos de corrección. Porque los mecanismos más perfectos también se equivocan. Y lo que no podemos ofrecerle a un paciente que no está obteniendo las prestaciones por un error del sistema dentro de este sistema, no podemos ofrecerle un vale. Tenemos que ofrecerle una solución, señor Llamazares. De todas formas, estamos seguros de que podremos convencerle de la diferencia y de la bondad de este sistema. Pedía usted no opiniones, o no prejuicios, decía, sino hechos. Mire, su decreto es una copia del de Cantabria y el de Galicia. Un par de hechos. Un paso más, su proposición de ley. Un paso más en la privatización sanitaria. Así le pasa el Sergas pacientes a la sanidad privada. Estos son hechos. Mire, señor Bartolomé, usted no estaba en septiembre, estaba su compañero Ignacio Prendes en la comisión donde el consejero presentó su programa de gobierno. Ahí ya puso de manifiesto que a lo largo de esta legislatura y en la primera parte de la misma se iba a elaborar un decreto de garantías de tiempos mínimos. Por tanto, no piense usted que es que nosotros actuamos a recuelo de lo que estén haciendo los grupos de la oposición, porque no es cierto, porque no es así como funciona este gobierno. Pero verá, decía, creo recordar que era también usted, que estábamos espantando a la clase media del sistema sanitario público. Señor Bartolomé, tengo que volver a afearle que usted esté constantemente pidiendo datos, pero que nunca los mire. Hay publicaciones hechas de que en Asturias el gasto per cápita en sanidad privada es de 84 euros. El cuarto más bajo del Sistema Nacional de Salud, que tiene una media de 117, y para que le quede constancia al señor Suárez, en Madrid, 244 euros por persona. Verá, señora de Foro, efectivamente, siempre están las mismas comunidades autónomas ocupando los mismos 5 primeros puestos del informe que usted hacía referencia de las asociaciones de defensa de la sanidad pública. Siempre son las mismas 5 comunidades autónomas. Y la conclusión que se alcanza en el informe, ¿sabe cuál es? Que algo deberán de estar haciendo, porque si los recortes afectan por igual a las 17 comunidades autónomas del Estado español, pero solo 5 de ellas se mantienen siempre en los 5 primeros puestos, es que, evidentemente, sus políticas sanitarias son completamente distintas. Y una de esas comunidades, señora Cristina Fernández, ¿verdad? Cristina Coto, perdone, tengo por costumbre cambiar los apellidos. Bien, pues una de esas comunidades, le decía, es Asturias. Yo creo que con esto es suficiente para finalizar, pero me permito simplemente en medio minuto, presidente, si me lo permite, prometo ahorrarlo en la intervención posterior. Verá, la hembra del cuco en primavera deposita sus huevos en los nidos de otros pájaros, generalmente pájaros pardillos. Es evidente que esta proposición de ley, a efectos dialécticos, es producto de la apuesta del Partido Popular. Y ahora, como en las películas de Agatha Christie, podemos mirarnos unos a otros a ver quién es el pájaro pardillo.